números que pueden hacernos entender un poco esa situación. No quiero dejarlo pasar por alto porque me parece importante. Especialmente con la cantidad de empleados públicos, cómo ha crecido la cantidad de empleados públicos en La Rioja, ¿no? Bueno, ahora me voy a conversar con Juan Martín Morando, que es abogado especialista en Derecho Laboral. Fue juez del Tribunal de Trabajo número 1 de General San Martín. Es actualmente socio de Impuestos Ilegales de BDO Argentina. Hola Juan Martín, buen día. Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nicolás? Mucho gusto. Gracias por atendernos. Gracias, por favor. Gracias por favor. ¿Qué es lo que se puede contar hasta el momento de la reforma laboral que impulsaría el presidente pasadas las elecciones? Bien, la verdad que tengo que decirte que respecto de la charla que dio el presidente el otro día en San Nicolás, hay bastante secretismo. No trascendió demasiado sobre cuáles son los ejes. Fue algo bastante poco concreto sobre cuáles eran los ejes especiales sobre los cuales podría girar esa reforma laboral. Si bien el presidente dio algunos adelantos, sí. habló de la simplificación de la contratación, ¿no? Habló de, por ejemplo, temas relacionados con la previsibilidad en materia de juicios laborales. Eso después podemos tratar de interpretar qué podría significar, ¿no? También habló de la posibilidad de liberar la negociación colectiva, simplificación registral. Lo cierto es que creo que lo que está haciendo el presidente está llevando adelante un impulso que viene desde la ley bases, ¿no? O podríamos decir desde el decreto bases, esta idea de modernizar la legislación laboral, lo cual siempre es bueno, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos una ley que tiene un modelo de 1933, es decir, nunca es malo pensar que si el mundo cambió en casi un siglo, probablemente las relaciones laborales también hayan cambiado, ¿no? Claramente. ¿Y cuál es el punto que vos decís, o que has analizado y que vos decís, este punto puede cambiar sustancialmente las relaciones laborales en la Argentina? Mira, yo si tengo lo digo, repito, sin saber expresamente a qué se refiere, ¿no? Mayor previsibilidad en las relaciones laborales, uno puede entender o puede creer que tiene que ver algo con el régimen indemnizatorio, es decir, la generación de cambios en el régimen indemnizatorio para generar incentivos a la contratación formal. Esto es, por lo menos, es lo que se entiende varias de las personas con las que me comuniqué, hablé y por lo que he leído. Sin ser demasiado concreto, ¿no? Creo que esto es una tendencia que sigue a partir de la posibilidad de pactar colectivamente los sistemas de seguro de desempleo, el fondo de cese laboral que traía la ley bases y que, bueno, que de hecho ha seguido reglamentándose, lo ha reglamentado la CNB hace no mucho. Creo que ahí está el punto. Pero acá, si me permitís, a mí me gustaría hacer por lo menos que pensemos algo en relación con esto, porque el presidente, creo que con buen tino, dice: ahora a partir del 26 de octubre, cuando cambie la configuración de las cámaras, que es previsible que cambie la configuración de las cámaras, es algo que es absolutamente previsible, vamos a poder discutir una reforma laboral. Y mi pregunta es, ¿qué rol van a jugar los jueces? Yo, un poco por deformación, por venir del ambiente del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué rol van a jugar los jueces? Porque los jueces, en relación con la ley bases, han jugado un rol bastante, le diría, no demasiado favorable con respecto a la ley bases. No sé si recordás, Nicolás, que inmediatamente el primer atisbo de reforma, que fue el decreto base 7023, sancionado el 20 de diciembre de 2023, ya en enero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en feria dispuso la inconstitucionalidad del decreto bases y su inaplicabilidad. Luego, con respecto a la derogación de las multas, hay fallos que han aparecido en los últimos tiempos en los cuales los jueces, pese a la derogación de las multas, sancionan igualmente a los empleadores con fundamento en el Código Civil. Entonces,
digo, los jueces tienen que jugar un rol importante acá, porque sin los jueces cualquier intento de reforma es algo totalmente vano y que no va a tener ningún tipo de trascendencia, ¿no? O sea, lo que me querés decir vos es que hoy tenemos muchos juez que no entiende la modificación que existe en el mundo laboral hoy. No te voy a decir que no entiende porque no sabría decir porque no entiende, pero por lo menos que no adhiere, ¿no? O que no tiene internalizada esta idea de modificación de la ley. Porque cada vez que se habla de una modificación a la ley laboral, lo que todos pensamos es más informalidad, de pérdida de derechos. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? A veces son necesarios cambios sin que esos cambios impliquen pérdida de derechos, sino modernización de algunas cuestiones que, como te decía, llevan más de 90 años en vigencia. Sí, vamos a ser sinceros, estamos en una economía donde la informalidad es enorme, entonces quiere decir que evidentemente la norma que tenemos ahora no ha sido exitosa, ¿no? O las formas que tenemos ahora no son exitosas, ¿no? Yo diría, acá te puedo decir que disiento un poco. A ver. Hay que pensar un poco cuándo se dio la sanción de la ley de empleo, que fue una de las derogadas, que era la que sancionaba por primera vez la informalidad laboral. Esto se dio en 1991. Y yo te podría decir que si uno analiza el mercado de trabajo hasta 1991, era prácticamente el 100%, salvo la gente que trabajaba en el Estado, de informalidad. Entonces, a partir del año 91 se creó una concientización no solo en los empleadores, sino también en los trabajadores, que era indispensable la reforma. El registro. Entonces, como consecuencia de eso, creo que hubo un cambio cultural. Estos años creo que no han sido en vano en cuanto a cambio cultural. Por supuesto que hay mucha informalidad, sí, mucha informalidad. Mucho menos que antes, sí, también mucho menos que antes. Y esto es consecuencia de, creo yo, por lo menos del cambio de mentalidad que produjo la ley de empleo. ¿Hay mucho por hacer? Por supuesto que sí. Yo creo que ya está visto que esta idea de sancionar el empleo no registrado no produce demasiados efectos. Quizá hay que pensar en un mecanismo alternativo como podría ser el premiar el registro. Uno dirá, ¿cómo? Este tipo está loco. Premiar el registro significa que vamos a premiar a alguien para que haga lo que debiera hacer. Lo que debiera hacer, claro, sí. ¿No? Pero lo que pasa es que, bueno, está visto que el sistema de sanción no es un sistema que digamos, para mí ha producido efectos, pero no ha producido efectos, los efectos que podría esperarse. Quizá un sistema de premios también. No solo la legislación no solo establece castigos, sino también puede establecer premios para modificar el comportamiento humano. Quizás es una alternativa, no lo sé. Creo que hay un porcentaje de industrias que no podrían nunca tener la formalidad total, o lo que podemos decir, ser absolutamente formales, precisamente porque la situación económica del país es una situación desesperante y hay ciertas industrias que sobreviven, ¿no? Y en esos casos a veces es difícil pensar en una formalidad total. Yo hace varios años vengo pensando en la idea que nosotros no tenemos una misma ley con idénticas cargas que se aplica tanto a una multinacional como a una pyme. Y pensemos que en la Argentina más del 70% de la mano de obra ocupada está ocupada por pymes. Y te diría más que medianas empresas, pequeñas empresas. Entonces, establecer un sistema de cargas equivalentes para una empresa que tiene 3 empleados que para una empresa que tiene 5.000, me parece que no es un sistema que apunte a mejorar sensiblemente las condiciones de la clase trabajadora, sino que, en mi criterio, perjudica a unos en beneficio de otros. Solamente pueden cumplir las multinacionales y no las empresas pequeñas. En cuanto a qué es lo que yo considero empresa pequeña, en este momento yo estoy en Carlos Espegacino y acá está lleno de emprendimientos, microemprendimientos, mini emprendimientos que tienen gente trabajando, y si se te ocurriera decir, bueno, acá hay que cumplir 100% con las mismas cargas que cumple, por ejemplo, Coto, que está por acá cerca, y te diría
que es muy difícil que se cumpla. Entonces, o trasladalo, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, o trasladalo a lo que sucede. Yo les he discutido mucho acá en La Rioja con lo del empleado de comercio, ¿no? Tiene que exactamente cumplir lo mismo una cadena como Coto, que tiene no sé cuántas sucursales en todo el país, a una despensa que tiene 2 empleados que está acá en La Rioja, o que está, no sé, en Patquía, que tiene 1000 habitantes, ¿no? Es totalmente desequilibrado, ¿no? Absolutamente, porque además las cargas son las mismas. Son exactamente las mismas. Bueno, lo último que te quiero consultar, que seguramente va a ser un tema que se lo va a plantear como debate, es que la oposición seguramente saldrá a decir que la reforma lo que hace es perder derechos a los trabajadores, que todo va a ser para el lado del empresario y todo lo demás. ¿Cómo analizás eso que se puede venir seguramente, no? Es que seguramente se va a venir. Y esto acá creo que a veces, yo no trato nunca de opinar de política, ¿no? Pero creo que muchas veces todas estas intrigas palaciegas, ¿no? Que empiezan a decir, van a perjudicar derechos. Hay una sola forma de que todas estas cosas o estos rumrunes se frenen, que es mostrando el proyecto, o siendo más concreto con el proyecto. Hablar en forma genérica. Y siempre hay que pensar en la Argentina, cada vez que se hizo una reforma laboral, vamos a ser sinceros, hubo algún tipo de flexibilización, salvo en el año 2004. Pero, y luego algunas reformas que impulsó Héctor Recalde durante los años 2010 en adelante. Pero en general siempre han sido regresivas respecto a los derechos de los trabajadores. También hay que pensar a veces si tener un cúmulo de derechos que no tienen ningún tipo de posibilidad de ejercicio real sirve para algo, ¿no? Esto también es otra discusión que hay que dar en la Argentina. Bueno, y yo a veces me voy más allá y pienso qué es lo que son derechos y qué es lo que son cargos también, ¿no? De imponer. Los derechos se supone que son anteriores a la legislación, ¿no? Existen previo a la legislación y la legislación debe de alguna manera reconocer la existencia de derechos previos. A veces se crean algunos llamados derechos que son un poco cuestionables en cuanto a su aplicación práctica y yo pienso siempre en que cada uno de esos derechos tiene que mejorar la vida de los trabajadores, ¿no? Y si estamos pensando en derechos que no ni mejoran ni empeoran, ¿qué sentido tiene tenerlo? Sí, totalmente. Juan, te agradezco y seguramente que a medida que pasen los días seguiremos debatiéndolo al tema y te convocaremos de nuevo. Muchísimas gracias. Un placer enorme, muchas gracias y bueno, un saludo grande a la audiencia. Juan Martín Morando es abogado especialista en Derecho Laboral, conversando con nosotros de lo que seguramente se vendrá después de las elecciones, ¿no? La discusión por la reforma laboral. 10:27, Moni. El regalo para mamá.